Comienza el video introduciendo el concepto de bárbaros. Explica que el término proviene del griego antiguo bárbaros, que significa extranjero, y que fue utilizado por los griegos y romanos para describir a los pueblos que no compartían su cultura o lenguaje. En lugar de ser un grupo homogéneo, los bárbaros abarcan diversas tribus y culturas, desde los celtas hasta los hunos y godos, quienes desempeñaron un papel crucial en la historia de Europa. Los pueblos bárbaros. Aquí puedes hacer una introducción de los principales grupos considerados bárbaros: celtas, pueblos guerreros que dominaron grandes partes de Europa occidental. Habla sobre su cultura, religión y expansión. Germanos, tribu situada al norte de los territorios romanos. Destaca su organización tribal y su impacto en el Imperio Romano. Godos, divididos en visigodos y ostrogodos, quienes tuvieron un rol crucial en las invasiones al Imperio Romano de Occidente. Hunos, bajo el liderazgo de Atila, los hunos provocaron un gran temor en Europa. Abarca su origen en las estepas de Asia Central y su violenta expansión. Vándalos, famosos por el saqueo de Roma en el 455 DC, muestra su paso a través del norte de África y la eventual creación de su reino en Cartago. Cultura y sociedad. A pesar de ser conocidos principalmente por sus habilidades guerreras, los bárbaros tenían estructuras sociales, religiones y tradiciones propias. Explica cómo eran sus organizaciones tribales, con reyes o caudillos que lideraban pequeños clanes. La religión jugó un papel crucial, siendo los druidas celtas y las creencias paganas de los germanos ejemplos importantes. Habla sobre la importancia de la guerra en su cultura y las diferencias con el sistema romano. Las guerras con Roma. Uno de los aspectos más relevantes de los bárbaros fue su interacción con el Imperio Romano, que comenzó como enfrentamientos y terminó con la caída de Roma. Explica las batallas más importantes: Batalla del Bosque de Teutoburgo, 9 DC, donde las tribus germánicas aniquilaron 3 legiones romanas. El saqueo de Roma, 410 DC, cuando los visigodos liderados por Alarico saquearon la ciudad. Las invasiones de los hunos. Atila lideró incursiones brutales que desestabilizaron a todo el imperio. La caída del Imperio Romano. A finales del siglo I y principios del BO, los bárbaros comenzaron a migrar hacia los territorios romanos en masa, conocidos como las invasiones bárbaras. Este fenómeno no solo marcó la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 DC, sino que también abrió paso al nacimiento de nuevos reinos bárbaros, como los francos en la actual Francia y los visigodos en España. El legado de los bárbaros. El impacto de los bárbaros no terminó con la caída de Roma. Muchos de los nuevos reinos establecidos en la Edad Media fueron construidos por los mismos bárbaros. Los francos, bajo el rey Clodoveo, adoptaron el cristianismo y fundaron el reino de los francos, que con el tiempo se transformó en el Sacro Imperio Romano Germánico. La cultura y las tradiciones bárbaras también se mezclaron con las romanas, dando lugar a una nueva etapa histórica conocida como la Edad Media. Mitos y realidades. Finaliza el video desmontando algunos mitos sobre los bárbaros. A menudo fueron retratados como salvajes incultos y destructores de civilización, pero en realidad muchos de ellos tuvieron culturas sofisticadas y contribuyeron significativamente a la historia europea. ADAS. Sus invasiones no fueron solo de destrucción, sino que también trajeron consigo la renovación de la estructura política y social en Europa. La vida cotidiana en las tribus bárbaras. Explora cómo era el día a día en las tribus bárbaras. Aunque su imagen está a menudo asociada con la guerra, la mayoría de los bárbaros vivían como agricultores, cazadores y artesanos. Abarca temas como vivienda. Los bárbaros vivían en aldeas, en casas sencillas construidas de madera y barro. Los clanes o familias vivían juntas en comunidades estrechamente unidas. Economía. La agricultura, la caza y el pastoreo eran las principales actividades económicas. También comerciaban con los romanos y otras tribus. Rol de las mujeres bárbaras desempeñaban un papel importante en la vida tribal, gestionando las tareas domésticas y en ocasiones defendiendo sus hogares. En algunas tribus, las mujeres eran vistas como figuras de poder espiritual. Costumbres funerarias. Algunas tribus bárbaras enterraban a sus muertos con sus pertenencias, creyendo en una vida después de la muerte. Habla de tumbas famosas, como las de los visigodos, que incluyen armas, joyas y objetos preciosos.
Religión y mitos bárbaros. Los bárbaros tenían una rica vida espiritual, marcada por una conexión profunda con la naturaleza y el mundo sobrenatural. Esta sección puede explorar temas fascinantes como, deidades y espíritus. Los germanos adoraban a dioses como Odín, Thor y Freya, mientras que los celtas tenían una vasta panteón de dioses ligados a la naturaleza. Los druidas actuaban como intermediarios entre los dioses y los humanos. Rituales. Los bárbaros realizaban sacrificios animales y a veces humanos para complacer a sus dioses o para obtener buenos augurios en las batallas. Mitos y leyendas. Los bárbaros tenían sus propias historias heroicas. Habla de personajes como Sigfrido en la mitología germánica o Cuchulainn en la mitología celta. La edad de las migraciones. Conocida como la era de las invasiones, este periodo se extiende desde el siglo IV hasta el VII y marca el final del Imperio Romano de Occidente. Explica cómo el movimiento de los bárbaros no fue solo una serie de invasiones violentas, sino también migraciones en masa causadas por el hambre, el clima y la presión de otras tribus. Impacto en Europa. Estas migraciones no solo cambiaron la demografía de Europa, sino que también transformaron el paisaje político. Muchas ciudades romanas fueron abandonadas o reconfiguradas, y surgieron nuevos reinos bárbaros. Alianzas y conflictos. Los bárbaros no solo luchaban contra los romanos, sino también entre ellos. Explica las alianzas estratégicas, como las que formaron los visigodos con Roma antes de la caída del imperio. La fusión de culturas. De bárbaros a reyes. A medida que los bárbaros se asentaron en Europa, empezaron a fusionar sus tradiciones con las romanas. Esto marcó el inicio de la Edad Media europea. Habla sobre cómo muchas tribus bárbaras adoptaron el cristianismo, crearon reinos y empezaron a construir sus propias dinastías. Los visigodos y el reino de Toledo. Explica cómo los visigodos establecieron un reino fuerte en la península ibérica. Los francos y el Sacro Imperio Romano Germánico. Bajo el liderazgo de Clodoveo, los francos establecieron un reino que más tarde se transformaría en una de las potencias más grandes de la Edad Media. Los bárbaros en la cultura popular. Explora cómo la imagen de los bárbaros ha sido retratada en la cultura moderna, desde las películas hasta los videojuegos, y cómo esta imagen a menudo perpetúa mitos. Aclara que, aunque fueron guerreros formidables, los bárbaros no fueron solo destructores de civilizaciones, sino que también contribuyeron a la formación del mundo medieval. Películas y series. Comenta cómo las películas y series populares, como Gladiador o Vikingos, han moldeado nuestra percepción moderna de los bárbaros. Bárbaros en los videojuegos. Habla sobre cómo se les representa en videojuegos como Assassin's Creed, Valhalla o Age of Empires. Bárbaros y romanos. Una relación compleja. Aunque a menudo se piensa en los bárbaros como enemigos de Roma, su relación con el Imperio Romano fue mucho más compleja. Durante siglos, los romanos y las tribus bárbaras interactuaron en diversos niveles: guerra, comercio, alianzas políticas, y en muchos casos, integración dentro del ejército y sociedad romana. Alianzas y federados. Muchos pueblos bárbaros, como los visigodos y los francos, fueron reconocidos como federados por el Imperio Romano. En lugar de ser conquistados, estos grupos entraron en alianzas con Roma, a menudo proporcionando soldados a cambio de tierras o protección. Incorporación al ejército romano. Numerosos guerreros bárbaros se unieron al ejército romano. Con el tiempo, algunos incluso alcanzaron posiciones de poder, como el caso de Estilicón, un general de origen vándalo que llegó a ser uno de los comandantes más importantes del imperio. Bárbaros romanizados. A medida que los bárbaros migraban y se asentaban en territorio romano, muchos adoptaron las costumbres romanas, incluyendo el cristianismo, el idioma latín y el sistema de leyes. La batalla de Adrianópolis. Un evento crucial que aceleró la caída del Imperio Romano fue la batalla de Adrianópolis en el 378 DC, donde los visigodos, liderados por Fritigerno, derrotaron a las fuerzas del emperador Valente. Causas de la batalla. Explica cómo los visigodos pidieron asilo dentro del imperio para escapar de los hunos,
pero fueron maltratados por los funcionarios romanos, lo que llevó a la revuelta. Desarrollo de la batalla: describe la batalla en sí, donde la caballería gótica rodeó y masacró a las legiones romanas, matando al propio emperador Valente. Esta fue una de las peores derrotas de Roma en siglos. Consecuencias: la derrota en Adrianópolis marcó el principio del fin para el Imperio Romano de Occidente. Desde entonces, Roma no pudo controlar completamente sus fronteras, y las tribus bárbaras comenzaron a asentarse permanentemente en sus territorios. El Imperio de los Hunos. Uno de los más famosos líderes bárbaros fue Atila, el rey de los Hunos. Los Hunos, una confederación nómada proveniente de Asia Central, aterrorizaban a Europa del Este y Occidental con su poderío militar. Orígenes de los Hunos: explica cómo los hunos llegaron a Europa desde las estepas de Asia Central, desplazando a muchas tribus germanas y otras etnias en su avance. Atila, el azote de Dios, desarrolla la figura de Atila, su fama de líder despiadado y temido, y cómo consiguió unificar a las diferentes tribus bajo su mando. Habla sobre las campañas de saqueo y terror que llevaron a cabo en el Imperio Romano de Oriente y Occidente. El final de Atila y el Imperio Huno. Tras su muerte en 453 DC, el Imperio Huno se desmoronó rápidamente, en gran parte debido a las tensiones internas entre las diversas tribus que Atila había unificado. El reino visigodo en España: uno de los reinos más duraderos establecidos por los bárbaros fue el reino visigodo en la península ibérica. La llegada de los visigodos: tras saquear Roma en 410 DC, los visigodos se desplazaron hacia Hispania, donde finalmente se establecieron. Toledo, la capital visigoda. Toledo se convirtió en el centro de poder del reino visigodo. Aquí se desarrolló un sistema político y social que perduró durante siglos. Conversión al cristianismo: aunque inicialmente eran arrianos, una rama del cristianismo que Roma consideraba herética, los visigodos se convirtieron al catolicismo en el siglo VI bajo el rey Recaredo. Contribuciones a la ley y la cultura: los visigodos implementaron un sistema legal basado en una fusión de derecho romano y germano, conocido como el Liber Judiciorum, que influyó en el desarrollo del derecho medieval. Los francos y el nacimiento de Francia. El reino más exitoso y duradero establecido por los bárbaros fue el reino franco, que más tarde se convertiría en la base para la nación de Francia. Clodoveo y su conversión al cristianismo: el rey Clodoveo I fue el primer líder franco en convertirse al cristianismo, lo que le permitió ganar el apoyo del Papa y de la población romana que vivía en su reino. La dinastía merovingia: Clodoveo fundó la dinastía merovingia, que gobernaría gran parte de lo que hoy es Francia y Alemania durante varios siglos. Carlos Martel y la batalla de Poitiers: en 732 DC, Carlos Martel, un líder franco, derrotó a las fuerzas musulmanas en la batalla de Poitiers, deteniendo su expansión en Europa occidental. La influencia bárbara en la cultura medieval: los bárbaros dejaron un legado cultural que se entrelazó profundamente con la Europa medieval. Muchas de las instituciones y estructuras que surgieron durante la Edad Media tenían raíces bárbaras: el sistema feudal: aunque los bárbaros no crearon el sistema feudal, su organización tribal y la lealtad a los líderes guerreros influyó en la creación del sistema de vasallaje y la estructura feudal. Lenguas germánicas: las lenguas de los pueblos bárbaros, como el alemán, inglés y las lenguas escandinavas, se desarrollaron a partir de las tribus germánicas y otras etnias bárbaras. La mezcla de tradiciones: las costumbres bárbaras y las romanas se fusionaron, dando lugar a una cultura única que formaría la base de la civilización europea. La invasión de los vándalos en África. Uno de los grupos bárbaros que tuvieron un impacto significativo en la historia fue el de los vándalos, conocidos principalmente por su saqueo de Roma en el año 455 DC. Sin embargo, antes de ese evento, los vándalos se establecieron en el norte de África. Cruce del estrecho de Gibraltar: los vándalos, bajo el liderazgo de Genserico, cruzaron desde la península ibérica hacia el norte de África en 429 DC, donde expulsaron a los romanos y crearon un reino. El reino vándalo en Cartago: explica cómo los vándalos lograron controlar Cartago,
uno de los centros más importantes del comercio mediterráneo, y cómo establecieron una flota que desafió el control romano del mar. Saqueo de Roma en 455 DC. Narra el evento en que Genserico, después de tensiones con Roma, lideró un saqueo en la ciudad. A diferencia del saqueo visigodo, los vándalos destruyeron muchos monumentos y edificios, de ahí que su nombre esté asociado a la palabra vandalismo. La civilización celta. Los celtas fueron uno de los primeros grupos considerados bárbaros por los griegos y romanos, pero su civilización fue rica en cultura, religión y arte. Organización tribal, explica cómo los celtas estaban organizados en diferentes tribus, cada una con su propio jefe o rey, que gobernaba sobre pequeñas comunidades de agricultores y guerreros. El poder de los druidas eran las figuras más importantes dentro de la sociedad celta. Además de sacerdotes, actuaban como jueces, maestros y guardianes de las tradiciones celtas. Arte y religión, los celtas eran conocidos por su habilidad en la metalurgia y la orfebrería, creando espadas, escudos y joyas elaboradas. Su religión estaba profundamente conectada con la naturaleza, y realizaban rituales en bosques sagrados. El legado de los celtas, aunque los romanos conquistaron gran parte del territorio celta, su legado persiste en regiones como Irlanda, Escocia y Gales, donde las tradiciones, mitos y el idioma celta siguen siendo una parte vital de la cultura. Los sajones y la conquista de Inglaterra. Los sajones fueron una tribu germánica que jugó un papel crucial en la historia de Inglaterra. A medida que el Imperio Romano se retiraba de Britania, los sajones, junto con los anglos y jutos, comenzaron a invadir y asentarse en la isla. Llegada de los sajones, describe cómo los sajones llegaron a Inglaterra alrededor del siglo V, estableciendo numerosos reinos pequeños en lo que más tarde sería conocido como la Heptarquía Siete Reinos. Conflictos con los celtas británicos. Los sajones se enfrentaron a los celtas británicos, y figuras como el legendario rey Arturo surgieron en esta época como líderes que resistían la invasión sajona. Reinos sajones, explica cómo reinos como Wessex, Mercia y Northumbria surgieron y dominaron gran parte de Inglaterra durante los siglos siguientes. Cristianización de los sajones. Al principio, los sajones eran paganos, pero gradualmente fueron convertidos al cristianismo por misioneros como San Agustín de Canterbury. La caída del Imperio Romano de Occidente. La caída de Roma en el 476 DC no fue un evento súbito, sino el resultado de un largo proceso en el que los bárbaros desempeñaron un papel clave. Habla sobre las razones detrás de la decadencia del imperio y cómo los bárbaros ayudaron a precipitar su caída. Factores internos. Explica cómo Roma enfrentó problemas internos como la corrupción, la mala administración, las rebeliones y la división del imperio en dos, Oriente y Occidente. Presiones externas. Mientras Roma se debilitaba, tribus bárbaras como los visigodos, vándalos y hunos aprovecharon la situación para invadir y asentarse en territorio romano. La deposición de Rómulo Augustulo, en 476 DC. Odoacro, un líder bárbaro, depuso al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, marcando oficialmente la caída del imperio. Bárbaros y cristianismo. La adopción del cristianismo por parte de los bárbaros fue un proceso complejo, influenciado en gran medida por su interacción con Roma y el Imperio bizantino. Conversión de Clodoveo. Clodoveo, rey de los francos, fue uno de los primeros líderes bárbaros en adoptar el cristianismo católico, lo que consolidó su poder y le ganó el apoyo de la Iglesia romana. Arianismo entre los godos. A diferencia de Clodoveo, muchos godos inicialmente adoptaron una versión del cristianismo conocida como arrianismo, que estaba en conflicto con la Iglesia católica. Expansión del cristianismo. Con el tiempo, la mayoría de las tribus bárbaras abrazaron el cristianismo, unificando a gran parte de Europa bajo una sola religión, lo que también ayudó a estabilizar la política y la sociedad en los reinos bárbaros. Reinos bárbaros en el este de Europa. No todos los bárbaros se asentaron en el oeste. Algunos grupos se dirigieron al este, donde fundaron sus propios reinos y continuaron interactuando con el Imperio bizantino.
Los ostrogodos y el Reino de Italia. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, los ostrogodos, liderados por Teodorico el Grande, tomaron control de Italia. Habla sobre cómo Teodorico intentó preservar la herencia romana mientras gobernaba como un rey bárbaro. Los eslavos, un pueblo que también fue considerado bárbaro por los bizantinos, fueron los eslavos. Aunque no tuvieron un impacto directo en la caída de Roma, los eslavos comenzaron a migrar hacia los Balcanes y Europa del Este durante la Alta Edad Media. Los búlgaros, una confederación de tribus nómadas, establecieron un poderoso reino en los Balcanes y tuvieron una relación tanto de conflicto como de alianza con el Imperio bizantino.